días, feliz inicio de semana, hoy lunes 6 de noviembre. Ya queda poco, ya falta nada para que este año cierre su ciclo y hablar de nuestras experiencias y abrirnos a un nuevo año con buen crecimiento espiritual. Recuerden, estamos por Latina TV, programa Al Descubierto con Rosana Prazuela, esta servidora, que a partir de esta hora les traigo un tema que sé que les va a ayudar a todos emocionalmente. Hoy con un programa súper especial, con una invitada de lujo que nos va a dar a conocer a través del arte nuestras emociones, identificar y cómo sanar. ¡Qué maravilla! Cómo sanar a través del arte, de los dibujos, de los colores, de la figura. ¡Qué importante! Ya le vamos a dar la bienvenida. Los invito por mis redes sociales, Rosana Prazuela Oficial, por mi página Instagram, por mi canal de YouTube, Predicciones con Rosana Prazuela. Para consultas con mi persona y para preguntas del programa en el día de hoy, lo pueden hacer por el 0416-102-2821, 0416-102-2821. Me conecto para traerle la frase de la semana. Pido permiso. Frase de reflexión. La vida es un enorme lienzo. Vuelca en todos los colores que puedas. El arte habla donde las palabras son incapaces de explicar. Qué importante y qué interesante que el dibujo, el arte, que es un arte, puede identificar sin palabras lo que eres, lo que sientes y lo que puedes cambiar. Vamos a una pausa y volvemos con más Al Descubierto. No se me vayan. Y ya de vuelta Al Descubierto por Latina TV, por mi casa, nuestra casa, con una invitada de lujo, un honor tener a una especialista, Yoairi Villegas, terapeuta psicoarte, donde nos va a hablar a través del arte, de los colores, de los dibujos, cómo conocer nuestras emociones, cómo analizar, identificar qué alteración está en nosotros y cómo sanar. Bienvenida, Yoairi, al programa Al Descubierto. Gracias, muchas gracias, Rosana, por ese acuerdo de invitarme a tu programa. De verdad que sí, muy agradada yo. A mí. Halagada me siento. Ay, no, el gusto es mío y qué bella, qué energía tan divina y radia, y esa voz que transmite mucha paz. Digo que gracias. En estos caminos, tanto de la parte espiritual, psicológica, uno busca a un ser, a un especialista, a un licenciado, que te transmite en conjunto con la terapia y con la ayuda esa tranquilidad. Porque he conocido casos de personas que van a un sitio y salen peor cuando el especialista tiene sus tensiones, sus alteraciones, es muy duro, muy fuerte. Juzga. Sí. Hay muchos que juzgan, entonces no es la idea. Así es. Bueno, hablándote de esto, de este camino, ¿cómo llegaste, Yoairi, a conectarte con esta terapia o con esta ciencia de la terapia psicoarte? Cuéntame. Mira, te puedo hablar que eso es desde el año 2012, cuando comencé a dictar talleres de artes a niños. Y allí me di cuenta, durante el transcurso de ese taller, que en los dibujos yo podía interpretarles con los colores, con los trazos, inclusive con las figuras que hacían, algunas que otras circunstancias dentro de su núcleo intrafamiliar, de sus emociones, de sus sentimientos, sus miedos, se reflejaban en esos dibujos. Para ese entonces yo no tenía aún conocimiento, digamos, académico en cuanto a esto.
se me da el estudiar psicología, comienzo a estudiar psicología, sigo trabajando con los niños, en aquel entonces continúo, ahí les incluía métodos de relajación dentro de lo que era el dibujo. Nosotros hacíamos como una especie de relajación con la respiración antes de comenzar a dibujar, y de verdad que lo que allí afloraba, pues digamos en aquel entonces, gracias a Dios, a tiempo se pueden atender bastantes cosas de aquellos niños de aquel entonces. Wow. Que ahorita ya tienen 20 años y ya son Qué bueno, qué bueno. muy grandes. Pero qué importante, digo que hoy en día, en esta época, hay tanta información, tantas Sí. herramientas para ayudar al ser humano a educar sus emociones. Bueno, está esto de constelación familiar, está, antes esto no lo veíamos. En nuestra época no habían tantos traumas y era más fuerte la educación, Sí. ¿verdad? Sí, sí, Qué sí. interesante. Joairi Villegas, terapeuta. ¿Qué elementos, herramientas usa estas terapias del psicoarte? El dibujo principalmente. Ok. El dibujo libre, con pinturas, con colores, con lápiz. Ya eso lo dejo mucho hacia la persona, lo que la persona quiera utilizar, porque eso también tiene un lenguaje, eso también tiene un significado. Ok. Ya de por sí el dibujo es un lenguaje, ya de por sí el arte es un lenguaje, desde años ancestrales, desde la época de las tabernas, donde Sí. se comunicaban a través de los dibujos que hacían, de las tallaban, impresiones de ajá, tallas. ajá. Eso es un lenguaje, y es un lenguaje del inconsciente. Entonces, Correcto. ¿cómo lo trabajamos? A través de las pinturas, a través de pinturas, pueden ser cualquier pintura o dibujo, o colores, o marcadores, todo lo que te sirva para hacer algo en una hoja. Qué interesante, Joairi. ¿Cómo identifico, si mi hijo necesita esa ayuda psicoarte? Es importantísimo siempre estar pendiente de los dibujos de los niños. Por más que los podamos ver como garabatos o como dibujos simples, infantiles, dicen mucho. Supe de un caso, era de una guardería, no es de aquí, sino fuera, en donde la maestra observaba que los dibujos del niño eran como, o sea, siempre muy oscuros y con muchas cosas, y resulta que el niño recibía maltrato, hasta el punto que, bueno, el niño falleció Qué fuerte. por estos maltratos, pero que se dieron cuenta fue después, cuando, pero es que mira lo que dibujaba, o sea, prácticamente dibujaba lo que le hacían. Wow. Entonces, por eso debemos estar pendientes de esos dibujos o de esos garabatos, así sean simples garabatos, porque Sí, hasta sí. un garabato dice. Sí, son psicoanalistas, analizan la persona, analizan lo Es que es lo el le está- inconsciente que sale allí, Qué interesante. del cual no estamos conscientes, obviamente, por eso el inconsciente es el que sale allí en el dibujo. ¿Qué emociones se reflejan en esos dibujos? Mira, ansiedad, rabias, impulsividad, miedos, tristezas, se reflejan allí, que es básicamente lo que tenemos en el inconsciente por los miedos, por los traumas, por las vivencias de situaciones que creemos haber superado y resulta que no. Que cuando lo vamos a plasmar al dibujo y la persona que está para interpretar eso te las hace saber, y la persona queda así como y se da cuenta que ciertamente hay esas situaciones que no han sido superadas. Entonces, ¿qué se hace con el dibujo? Una vez que la persona lo plasma allí, ya lo trae al consciente. Ok. Una vez que ya está al consciente, se trabaja redibujando, lo que se llama reencuadre en psicopintura, para meter información nueva al inconsciente. Es como la terapia, ahí Sí, empieza la ahí terapia. es donde comienza la terapia. Qué interesante. Buenísimo. Ahí es donde comienza la terapia. ¿Es solo para niños o también hay terapias de adultos? Claro. ¿Se puede aplicar en adultos? Sí, cómo no. De hecho, yo comencé con niños.
ese fueron mis inicios, los niños. Pero en el transcurso de eso me di cuenta que la raíz de los problemas de los niños era de los adultos, de su entorno, lo que los rodeaba. Entonces me tocó trabajar la familia, me tocó trabajar su núcleo primario, que es de sus padres, para poder ver un buen resultado en el niño. ¿En qué? En las ansiedades, en los miedos, en los terrores nocturnos, que eso tiene muchísimo que ver con el entorno de los padres. Qué interesante. En estos días me llamó una señora que se consulta muy preocupada por su nieto, porque manifiesta desde hace poco tiempo que cuando está dormido tiembla una parte de... Ella pensó que era que estaba convulsionando, que esto era... Y no, lo lleva al médico, le hacen su evaluación, está bien. Y me dice, no, será algo espiritual, pero es algo psicológico. Porque después va a un terapeuta y le da a entender que el niño es muy hiperactivo, que creo que tiene un nombre, cuando los niños en la noche, hasta a los 4 o 5 años, ellos somatizan esa energía y tiembla. Claro. A través de esta terapia ellos pueden canalizar. Claro, porque la drenan. Esto sirve para drenar. El arte siempre ha servido para drenar. Es un vehículo, es un canal para drenar emociones. Así es. De hecho, tú puedes pintar hoy un paisaje y utilizar una cantidad de colores y mañana puedes pintar otro y utilizar otro tipo de colores. ¿Por qué? Porque eso depende mucho de tu estado de ánimo. Ajá. ¿Nos puedes explicar cómo reflejan, por ejemplo, algunos colores, el negro, el rojo, el azul? Ok, el azul es más calma, más seguridad, mucha influencia materna. El negro es encerrarse en sí mismo, es no ser como muy comunicativo, tiene que ver con los miedos, tiene que ver con esos niveles de terrores nocturnos en caso de los niños. ¿Y eso viene porque esos niveles de terrores por cosas que le están pasando diarias al niño? Sí, tiene que ver con lo que ven muchas veces. Por el internet. Tiene que ver mucho eso, con conflictos dentro de la familia. Sí. O sea, si hay algún familiar que tenga una codependencia hacia algún vicio, hacia algo, eso le causa terrores nocturnos a los niños. Generalmente eso lo manifiestan en los dibujos y utilizan muchísimo el color negro, el color marrón, colores oscuros. ¿Qué significa cuando pintan en blanco y negro? O si no hay un color, Es mucha simpleza de la persona, ¿ok? Generalmente es timidez. No le gusta mostrar mucho, es una persona un tanto cerrada, eso tiene que ver. Interesante, Yoairi. En los adultos, esos colores, bueno, que varían, ¿no? Cambian. Sí. Una persona que raya, o sea, no, raya mucho, un niño, y hace rayones. Y muchos rayones. Sí. Ahí hay mucha impulsividad. Es impulsivo. Y rabia contenida. Cuando tú sientes por detrás de la hoja ese traspasar del lápiz o del color, que se siente el relieve, eso es impulsividad, eso es rabia contenida. Por alguna razón tiene esa rabia contenida. Y generalmente esa razón es dentro del núcleo. Ya, vamos a una pausa y ya nos va a dar las herramientas como a través de la terapia pueden sanar. ¿Qué tiempo puede llevar un paciente o lleva un paciente este proceso de sanación? Vamos a un corte y volvemos con más Al Descubierto con nuestra invitada de lujo, Yoairi Villegas. Hagan su pregunta, formúlenla. ¿Desde qué edad pueden participar los niños en una terapia? A partir de desde los 6 años. ¿Por qué desde los 6 años? Porque a los 6 años ya tienes un registro
de una cantidad de eventos y hay una cierta madurez en la parte emocional, ¿ok? Aparte que la parte gráfica del niño está mayor desarrollada por el tema de la escuela, entonces se hace más fácil y más fluido el poder elaborar los dibujos y el volver a meter información nueva. Entonces, la terapia, lo mejor que la mejor edad es a partir de los 6 años. De ahí en adelante. En adelante, perfecto. ¿Qué tiempo duran las terapias? ¿Cuántas sesiones mi niño, el adulto, la persona que va debe hacer para sanar? Eso es muy individual, eso depende muchísimo de cada caso. Depende de cada proceso que tenga cada uno de los individuos que se presentan a la terapia, sea adulto o niño. Qué bueno saber. Un niño, bueno, estos son temas que a veces a mí me llegan, imagino que a ti también, con un maltrato de abuso sexual, un maltrato físico, ¿qué tiempo puede llevar? Bueno, también su proceso. Eso no... Sí. Porque acuérdate que es como, esta es una terapia complementaria, es decir, eso siempre tiene que ir de la mano de un profesional especialista en el área y conjunto con los padres y el núcleo familiar. El núcleo familiar. Eso es importantísimo. Wow, qué punto tan interesante. Una terapia, este tipo de terapia para grupo familiar es válido. Claro. Claro que sí, claro que sí. De hecho, es lo ideal para poder ver la evolución y el proceso del niño y del propio adulto, pues es ideal que se involucre el núcleo inmediato, el que está allí. Conviven ahí. Ajá, perfecto. Correcto. Vamos a una pausa, ya venimos con más al descubierto y este tema, terapia psicoarte, con nuestra invitada Yoairi Villegas. Escriban su nombre, esas inquietudes que tienen en sus casas con sus familiares, esos niños inquietos o muy cerrados, muy introvertidos o muy extrovertidos, y todo lo que le está inquietando con la familia. Mándame tu nombre, tu pregunta a la licenciada Villegas. Ya volvemos. Ya de vuelta, la verdad que voy conectada con este tema, con este programa y esta invitada. Yoairi, aquí tengo otros dibujos. Ok. No sé si la cámara me puede enfocar aquí un poco el dibujo. Ok. Bien. Como vemos, un dibujo cualquiera diría, ay, bueno, qué lindo. Bello el dibujo. Bello. Pero tiene un lenguaje y tiene una información. Aquí, ¿verdad? Primero la persona se siente como a la deriva, como que no sabe hacia dónde va, cuál será su destino, por decirlo así. Se siente como con un vaivén de emociones, como a la deriva. Hay una figura masculina para ella es muy estresante. Esta persona le genera ansiedad, la estresa muchísimo, esta figura masculina. Hay heridas emocionales, hay muchas heridas emocionales. En su pasado hubo muchas heridas emocionales. Influencia materna, la influencia materna fue muy marcada, sigue siendo muy marcada. Hay mucha tristeza. ¿Ok? La persona tiene una tristeza, hay una situación que ella la tiene muy triste. Tiene pensado como un viaje en 2 semanas, 2 meses, 2 años. Ahí está la evidencia. Qué bueno, qué bueno. Eso me dice el dibujo, eso es lo que le puedo interpretar aquí en el lenguaje que me da. Qué belleza. El dibujo. Felicidades, de verdad que sí, qué buen análisis y bien preciso.
Otro dibujo. Ok. Esta persona, hay una situación de su pasado que le genera mucho estrés, que al recordarla le estresa y le genera ansiedad. Le estresa y le genera ansiedad, mucho estrés, mucha angustia. Ese recuerdo la conecta con lo emocional y le genera mucha angustia. Ciertos problemas estomacales, quizás a nivel intestinal, hay algo, debe estar causando alguna molestia, pero no es algo que sea, es pasajero. Siente que hay como mucha incongruencia en su vida. Hay mucha incongruencia, ella se siente un poco, a veces como en el aire, cierta inseguridad. En su infancia hubo mucho vacío afectivo, no hubo conexión emocional, quedaron pendientes cosas por dar, afectos que dar, eso quedó pendiente. Se siente observada, muy observada. Ella trata como que eso no le genere rabia al sentirse tan observada, pero sí le genera cierta rabia, cierta impulsividad. Ella quiere conectar con la parte espiritual, conectar con su parte espiritual, sin embargo hay esa parte que se siente observada que no la deja conectar con esa espiritualidad. Excelente. Ahora vamos con este dibujo de una gran amiga. Ok, este es un ejemplo de un dibujo en blanco y negro de un adulto. Hay demasiado estrés, hay una persona muy estresada, ella vive acelerada, y ella tiene que bajarle a ese acelere porque le puede estar generando a nivel de salud una afectación, sobre todo a nivel de corazón, quizás algunas taquicardias que pudiera ya estar sintiendo. Se estresa muchísimo, sí tiene mucho estrés, hay mucha angustia, es muy angustiosa, se angustia demasiado. Sin embargo, ella se refugia mucho en su religión, en su conexión con Dios. En su fe. En su fe. Y eso la ayuda a como mantener el piso. Sin embargo, ella debe suavizar un poco más la vida porque se enreda, piensa demasiado. Es una persona que piensa muchísimo. Y entonces en sus propios pensamientos ella misma se enreda y eso le genera angustia y le genera estrés. Entonces, la autoestima hay que trabajarla. Hay que trabajarla porque sí la tiene, hay que trabajarla. Ok, buenísimo, excelente. Wow. Como es un dibujo impresionante, o sea, eso es una terapia psicoespiritual. Qué maravilla, me encanta. Gracias. ¿Algún elemento que dibujen los adultos que sean frecuentes, repetitivos? Mira, las playas. Ok. Dibujan muchísimo la playa. Es increíble que dibujan la playa, una palmera, o sea, eso el árbol. Sí, eso es, lo que es eso y el típico, las montañitas, la casita, el sol, el árbol, eso. En los adultos más que en los niños. Sí. Impresionante. Yoairi, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde tu horario de trabajo? ¿Dónde están? ¿Pueden tener conexión contigo? Trabajo a nivel online y presencial. Online por vía videollamada, por WhatsApp, a través del 0414-520-7791. Y por mis redes sociales también me pueden contactar @yoairid o @psicoarte_piso_becuteo. Esas son mis redes sociales, por allá me contactan. Las consultas presenciales, esas son en la calle 60, entre carreras 18 y 19. El horario no solo lo pauto yo con la persona,
Correcto. Y así vamos. Repite de nuevo tu trabajando. red social y tu número de contacto. 0414-520-7791 por Instagram, @yoairit y @psicoarte piso becuteo. Una pregunta, Doairi. Terapias para la tercera edad, personas con Alzheimer, lagunas mental. ¿Qué terapia recomiendas tú? Mira, el arte es una terapia maravillosa para personas que estén padeciendo alguna enfermedad crónica, digamos como si el cáncer, pacientes renales, con algún problema como el Alzheimer. Es maravilloso el arte. Con ellos obviamente no trabajo tan, digamos, con tantas directrices, sino que los dejo más ser. Más libres. Más libres. ¿Por qué? Porque la raíz de estas enfermedades o estos padecimientos vienen netamente de la parte emocional. Entonces, cuando las trabajamos en el arte de manera libre, que dejamos sacar esas emociones, la parte física alivia. Por eso es como terapia complementaria y sí es maravillosa para este tipo de pacientes. Con todo respeto a la ciencia, que la amo y yo recomiendo mucho a las personas bajo mis facultades sensoriales, vayan al médico, vayan al especialista, porque, como dice, a cada zapatero con sus Claro, zapatos. claro. La parte espiritual para mí es importante, bueno, trabajo en esto, y la parte psicológica. ¿No te sucede, porque te analicé ahorita, que cuando hablaste de uno de los dibujos, sentí que hiciste una conexión espiritual, Sí, que estás atendiendo a un paciente, y sientes algo que no es psicológico. Ajá. Estoy conectada con Sol, o Fiorella, y Stephanie, y analizo que bajo mi psicoanálisis siento algo más. ¿No te ha pasado? Sí, me ha pasado. Sí, me ha pasado y de hecho me pasó algo, te puedo contar algo muy reciente. Estoy yo en una de estas tantas terapias que hago por videollamada, estoy conectada con la persona, estamos conversando, estamos hablando y empiezo a sentir que me falta la respiración, que me duelen como los pulmones, y entonces siento la presencia de alguien. Wow. Y esta persona que se hace presente me insiste como que le diga en algo en particular en cuanto a su vestimenta a esa persona con la que yo estaba conversando. Cuando yo le comunico esto a ella, me dice que ese es su papá, Wow. que había fallecido pues hace bastante tiempo y ella había dejado algo inconcluso con él. Y por eso se estaba somatizando en su cuerpo. Exacto, entonces, y eso lo veníamos trabajando con el dibujo y entonces, bueno, todas esas cosas salieron, fue bien intensa esa terapia en ese momento. Wow. Pero sí me suceden este tipo de cosas y muchas veces interpretando dibujos, sí, es como me conecta un poquito más allá. Aquí sentí que te conectaste con, no sé si fue con la chica de este dibujo o bueno, creo que con estas dos. Sentí que hiciste una conexión espiritual. Después vamos a hablar de eso. ¿Qué opinas de las actividades grupales de pintura y dibujo donde todos siguen un patrón? Bueno, como veníamos ya diciendo, que el dibujo habla del inconsciente de la persona que lo hace. Cuando copiamos un dibujo, estamos copiando lo que esa persona siente, lo que esa persona está sintiendo en ese momento. Entonces es como que le estamos metiendo más leña al fuego que ya cargamos. Distinto es cuando te colocan una figura, te colocan una figura, pero tú escoges los colores que le vas a colocar. Porque son colores que conectan con tu inconsciente. Como una sincronización contigo mismo. Claro, y es la información que va a estar allí. Okay. Porque entonces simplemente estás transfiriendo la información del inconsciente de otra persona. Entonces allí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque te pueden también alterar. Correcto. Qué interesante. Es verdad, este es un tema que yo creo que muchas personas muy poco conocen, ¿no? Sobre lo que es el arte como terapia. Como el arte como terapia.
Un resultado que has visto rápido en un paciente, un caso importante que tú dices, wow, ¿cómo funcionó la terapia? ¿Qué ha sucedido rápido? Sí, gracias a Dios, y fue reciente también. Esta persona traía muchos traumas y muchos patrones, porque este es otro. Nosotros repetimos patrones, repetimos situaciones y muchas veces no sabemos por qué. Y resulta que todo eso que estamos repitiendo y todos esos patrones que estamos volviendo a vivir están conectados por esas memorias erróneas que tenemos allí guardadas en el inconsciente, en lo que llamamos la amígdala. Cuando se nos presentan este tipo de situaciones, entonces, ¿qué repetimos? Cuando las trabajamos en el arte, estamos cambiando eso. Esta persona que trabajé, ella tenía muchos miedos, mucha ansiedad, era muy controladora, le gustaba controlar muchísimo a todos, y resulta que eso venía de esas memorias. De hecho, esta fue con la que me conecté con su papá. Y había que sanar esa parte con su papá. Qué interesante. Y a partir de allí, y que fuimos trabajando, eso duró como 3 meses, la terapia con ella. Y pues bueno, ya esa persona ha evolucionado muy, muy bien. ¿Te ha sucedido que en una de estos psicoanálisis puedes detectar que esa persona puede estar con una enfermedad muy grave o cerca de la muerte? Sí, me ha pasado. O sea, sí se puede y sí se nota. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, mucho cuidado con lo que se dice allí en los dibujos. Hay cosas que tú puedes comunicar y hay cosas que es mejor que la persona no la sepa, pero que tú le vas trabajando sin que la persona se dé cuenta de eso, porque como lo estamos trabajando desde el inconsciente. Entonces, en caso de los niños, ¿qué le recomienda a los padres? Que guarden los dibujos, que deben observar esos dibujos o fijarse y verlos frecuentemente. Y que les pregunten, ¿qué dibujaste? ¿Qué quisiste dibujar aquí? Ellos te pueden decir lo que ellos quisieron dibujar, pero eso te da a ti una alerta, sobre todo cuando hay abuso sexual. Eso se refleja muchísimo en los dibujos. Eso es algo delicado, pero que en los dibujos, como ellos no saben verbalizar, ellos lo que hacen es dibujar. Entonces ahí tú puedes detectar de manera temprana este tipo de situaciones y las puedes trabajar y atacar rápidamente, de manera que los lesiones menos posible. Interesante. Y un llamado a los padres, abuelos, representantes, menores, los niños. El adolescente, cuando entra la preadolescencia, la adolescencia, los dibujos me imagino que cambian, ¿no? Sí, total. ¿Te ha sucedido con algún adolescente que llegue con ese proceso de rebeldía? ¿Cómo son los dibujos? Suelen ser como muy fantasiosos, se van mucho hacia la parte fantasiosa, hacia los personajes, como están muy metidos en la parte de los juegos y todas esas cosas. Pero esto tiene que ver con la incongruencia que el adolescente, por su etapa, tiene. ¿Entiendes? Porque el adolescente, cuando se está en esa etapa, se está en una etapa que es muy inestable emocionalmente, en que no se hallan, entonces tienden a dibujar mucho este tipo de dibujos por esa incongruencia que ellos sienten de sí mismos, el no hallarse, no encontrarse. Qué interesante, porque tenemos tantas herramientas para ayudarnos en la familia, a los niños, a los preadolescentes, adolescentes, a los adultos, a la tercera edad. O sea, a veces no sé qué hacer, ahorita tanto conocimiento a través de las redes, van abriendo los caminos bueno con las redes, hay muchas herramientas que te dan para ayudarte, en YouTube, por Google, por todo esto. ¿Qué mensaje le das a nuestros televidentes que no están ahí, que están conectados? Yo los percibo, lo siento. ¿Qué mensaje le das a través de tu trabajo como terapeuta arte? Que sean libres en su expresar emociones, no se limiten en expresar sus emociones. Las emociones son sanas, todas las emociones que sentimos son valederas. No hay emociones malas o emociones negativas o emociones positivas, no, todas son buenas, ¿ok? Y expresarlas, hay distintas maneras de hacerlo.
Y expresarlas nos sana, expresar las emociones nos sana. Sana nuestro cuerpo, nuestra mente, nos alivia el entorno. Así es. Entonces, los invito más a expresar, si no lo puedes verbalizar porque no puedes por alguna razón, porque no estás acostumbrado, porque no es tu forma, dibuja, garabatea, con colores, con lápiz, con lo que sea. Ahí te estás expresando. Amén, amén. Gracias, mi amor, gracias por estar. Gracias Dios te a ti. bendiga. De verdad, bueno, recuerden, amigos, que lo que no explota, implota. Entonces hay que drenar. Entonces alguien decía, así es. Recuerden que esta noche la cita a las 9 de la noche por Latina, de 9 a 10 por 101.9 FM. Latina 101.9 FM. Y les recuerdo que de martes a viernes estamos conectados al descubierto de 8 a 8 y media de la mañana. Los invito a ver el horóscopo de los martes, de martes a viernes de 8 a 8 y media. Que Dios Todopoderoso los bendiga.